Bueno, muchísimas gracias a los dos ponentes que no nos han sorprendido en la brillantez de sus intervenciones y abrimos ahora un debate. Cualquiera de los presentes puede intervenir. Gustavo, igual hay un micrófono y así se graba. No, pero tiene que ver, yo creo, con que se oiga también online. Yo quiero animar un poquito esto. Son las 11 de la mañana, pero darle una vuelta a dos observaciones que se han dicho, ¿no? La brillantísima que decía ¿Qué tema? Eso es. Que lo recordara. En un momento dado, él dice, citando a un y Fernando Juan, en su intervención, dice también sobre Consen, donde al hablar de historiografía dice, bueno, sí, historiografía, frivolidades. Y ahora voy a hablar yo de una experiencia personal que he tenido hace un par de años en un congreso en un lugar. Alguien me llegó a decir una noche, mientras caminábamos a una cena, oye, mira, Simon está muy bien, esto está bien, la historiografía está muy bien, pero ya es hora de que quizá te pases a otro asunto, es decir, al núcleo duro, decía la persona, al porno duro, es decir, a las ánforas del C20, al estudio de Cicerón, es decir, y yo quiero hacer una pregunta a todos los que están aquí, porque todos nos dedicamos a la historiografía. ¿Qué podemos hacer entre todos para reivindicar la historiografía como una disciplina también moyana? Es decir, que tan importante el estudio de la deuda de la antigua Roma, el estudio de las ánforas del C20 o del Monte de Escacho, como la observación de la historiografía como parte principal y vertebral de lo que significa en este caso ser historiador de la antigüedad. Y hago la pregunta en voz alta porque creo que este es el foro y después de las dos interesantísimas intervenciones de esta mañana, creo que vale la pena hacer esta observación. Muchísimas gracias. Porque lo único que puedo decir es que llevo toda la vida estudiando historia de la historiografía. Es decir, en este sentido y reflexionando, creo que es fundamental. Cuando Cornelissen, en el prólogo de la obra que hace sobre Gerhard Richter, y todo lo que es la reflexión de los historiadores alemanes sobre la generación que dominó después de Adenauer el neohistoricismo alemán y hace una crítica sobre esos historiadores, él está planteando la importancia de conocer a los historiadores para conocer la historia que hicieron en aquellos momentos. Es decir, Gerhard Richter se convierte en el gran personaje reivindicativo de Bismarck frente al Hitler enemigo causante de todos los males. Nosotros mantenemos la continuidad con la Europa de Bismarck, que esa es la esencia de Alemania. Y sin embargo, es una de sus tesis, uno de sus discípulos, Cornelissen, Christoph Cornelissen, que es el catedrático actual de Hamburgo y es uno de los padres, junto con Herder y toda esta relación de lo que es la historiografía alemana actual, está reivindicando el valor de conocer al historiador para conocer, lo ha dicho con Monsen, para conocer la historia que se hace de una manera radical, importante. La historiografía desde 1980 es una disciplina histórica. El que no lo quiera reconocer es que es un ignorante, porque entonces, desde que en 1960 se crea el Comité de Ciencias Históricas con Igers, Goya y Carbonell, y a partir de ahí luego crean la historia de la historiografía, se convierte en una disciplina normalizada y aceptada como una de las grandes disciplinas europeas. El problema es que hay mucho desconocimiento dentro de nuestros compañeros, que la reducen a una subdisciplina, a una ciencia auxiliar de la historia, como si eso existiera todavía hoy. Y sin embargo, todos los debates que hay de revisionismos históricos, difícilmente sin teoría de la historia, sin filosofía de la historia y sin historia de la historiografía, podríamos atender
dónde estamos y hacia dónde va la profesión de historiador. No solamente es que la historia de la historiografía es importante para saber que la historia es un pensamiento lógico y racional para estudiar el pasado, pero también para cómo se construyen las comunidades de historiadores, que son fundamentales. Vuelvo a repetir, es una disciplina que esa pregunta, que yo lo sé porque a mí también me la han hecho muchas veces, y para qué tontería, y no sabes las, yo qué sé, las señoras del convento de no sé qué, me lo decían en una tesis, no te sabes los nombres de estos, pero a lo mejor sé la importancia que tiene la historia de las religiones, o algo fundamental, y cómo en la edad moderna, en Palma de Mallorca, las religiosas, había unas construcciones sociales que mandaban a las primogénitas en unos conventos, porque había todas esas historias, te las tienes que saber a través de lo que es la construcción de la religión y también de los historiadores. Vuelvo a repetir, es que defender ahora la historia de la historiografía como una disciplina fundamental para el conocimiento de la historia está de más, por lo menos para mí. Fernando. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, pensar que no tiene sustancia la historia de la historiografía es absurdo, es obvio. Sin embargo, voy a plantear dos cosas. Es un sin embargo que no es un sin embargo, es por darle emoción, ¿no? Pero formativamente, a mí me parece que puede ser útil que si tú estás estudiando, por ejemplo, a alguien, dedicas, como en tu caso, mucho tiempo a un determinado autor, ¿no? Syme, por ejemplo. Es importante que conozcas el momento histórico del que habla Syme, y es importante, esto es obvio, ¿no? Y es importante a lo mejor formativamente, no en tanto que disciplina, sino formativamente, que tú intentes hacer una reflexión histórica sobre ese momento. ¿Se entiende la palabra formativamente? Es decir, yo tengo alumnos brillantísimos que quieren hacer historiografía. Yo les invito siempre a que se enfrenten un día a hacer un trabajo histórico, pero no porque la historiografía sea menor, sino porque corres el riesgo de no entender la necesidad de concretar, de reflexionar sobre problemas históricos globales y particularmente de los momentos históricos en los que están trabajando los historiadores que tú estás estudiando. El problema de comprender o no comprender un momento histórico es muy importante. Yo pienso, tú dirás, ¿también se entiende por historiografía? Sí. Pero si tú estás estudiando una historiografía que trabaja una época, esa época la tienes que conocer muy bien y viene muy bien que te enfrentes a lo que es, yo creo, más importante en la tarea de un historiador, ¿no? Había un filósofo que nadie lee, supongo que afortunadamente, se llama Zubiri, ¿no? Que era metafísico, ¿no? Esas cosas. ¿No? ¿Usted qué es metafísico? Muy bien. Bendito sea, ¿no? Pues él decía una cosa, decía, los pensadores somos fundamentalmente asesinos de ideas. Es decir, tú te enfrentas a un problema y para resolver ese problema estás continuamente asesinando hipótesis, ¿no? Y la buena noticia es cuando te has cargado 300 o 400 hipótesis y llegas a una que es aquella que ha pasado la prueba. Esa tarea yo creo que hay que conocerla, ¿no? Y creo que es importante hacerla. Y en este sentido yo diría, es bueno formativamente. Pero naturalmente es ridículo pensar que no es una disciplina propia, ¿no? Yo además creo que todos sabemos que haría falta mucha más reflexión historiográfica en las facultades. No digamos ya reflexión sobre cultura histórica, que no sabe la mayor parte de la gente, nuestros colegas, ni qué es, ¿no? Ni para qué sirven los usos del pasado, ni se sienten llamados a estudiar, a saber que los chavales que tienen abajo, la mayor parte han estudiado, por ejemplo, videojuegos de Roma, han hinchado el allí. Pues algo tiene que tener eso que ver en su concepción del tiempo, ¿no? ¿Cómo no conoces eso? Sí, pues muchísimas gracias a ambos por esta magnífica apertura de estas jornadas, que no podía haber sido más brillante ni más oportuna. Y un par de pequeñas
casi de guioncitos, ¿no? A lo que habéis planteado, porque claro, abren para reformar más Antonio, ¿no? Ignacio, el planteamiento que hacía sobre los catedráticos y el travestismo hacia el liberalismo, en algunos casos incluso a cierto marxismo, en mi caso Bartolomé Clavero, otro que acaba de dejarnos hace nada, le llamaba marxismo decorativo. Tenía marxismo decorativo, que era bastante descriptivo del uso que hace Artola del marxismo. Pero mi cuestión es la siguiente. ¿No es eso realmente, digamos, la esencia de la transición? ¿No? Es decir, no es lo que está ofreciendo la propia transición a las familias franquistas en la industria, en las sociedades corporativas, en la propia administración, que no es el gran invento de Suárez, no es allá va todo el paquete junto y no os preocupéis por vuestro reciclaje, que ese os lo vamos a facilitar enormemente, ¿no? Y por supuesto aquí no hay ningún tipo de ruptura, sino que hay un proceso transitivo que va a llevar hacia la democracia y a ser demócratas de toda la vida, ¿no? Y quizá lo que hace la academia es acoplarse perfectamente a ese proceso de transición y caminar en él, ¿no? Y una cuestión, claro, las cuestiones más interesantes de Ignacio aparecen siempre al final, ¿sabes? Cuando ya estás preguntando que si te queda medio, ¿no? A mí me parece interesantísimo lo que plantea al final del escaso impacto que tenemos desde la profesión historiográfica en la demanda que nuestras sociedades hacen de consumo histórico y cómo esa demanda se llega por otras vías, básicamente la de la ficción, la literatura, el cine, las series de Netflix, nos dan 50, por supuesto, pero incluso yo creo que estamos en 4.000 lugar, no después de documentales, después de lo que llaman divulgación y tal, ahí aparece una academia. Y ahí yo creo que hay un problema muy serio que nos daría también para quizá convocarnos en alguna persona específicamente de ello, y es el proceso que creo que es muy evidente de anecdotización de la historia. Pero lo que interesa de la historia no es la historiografía, es la anécdota histórica, y lo que va a una serie es el anecdotario histórico, ¿no? Yo veo con mucha preocupación, hace poco estuve en la Universidad de como 10 o 12 personas que iban a convertir sus tesis en el libro, que decían tesis defendidas, y no pude dejar de decirles que observaba un proceso de anecdotización de sus tesis increíble, que no ve a un escribano que en los llanos de Venezuela ha sido primero escribano del rey, luego escribano de la República, y de ahí no sacar consecuencias historiográficas me parece una serie. Y Netflix te haría una serie sobre ese señor, seguramente, pero sobre las anécdotas, no sobre la historiografía. Yo creo que hay tu reflexión final sobre qué añade la historiografía a este pensamiento historiográfico. Yo creo que tenemos que darle varias vueltas y ver cómo comunicamos nosotros con una sociedad que está demandando conocimiento histórico, pero que está obteniendo conocimiento. Y Fernando, yo te he seguido desde Esencias Patres realmente muchísimo y me parece tu trabajo muy encomiable. Casi escuchándote le estaba dando la vuelta a Benedetto Croce, ¿no? Casi me estaba dando la impresión de que toda la historia es artista antigua, o por lo menos, pero sí la siguiente afirmación. Buena parte de la historia contemporánea, el guión que tiene de los siglos del nacionalismo, es historia antigua, ¿no? Y ahí no creo que sea muy rápido. Muy rápido. ¿No crees necesario involucrar tu reflexión sobre Roma, el imperio, los procesos, qué es realmente el imperio romano, ¿no? ¿Qué significa hacerse romano? ¿Por qué quiere hacerse romano? Que es interesantísimo. Comparativamente con otros procesos que son muy similares, por ejemplo, el del imperio español en América final del XVIII, con utilización exhaustivísima de asimilaciones hacia determinados elementos de la antigüedad también. Francisco Javier Clavicero utiliza la antigüedad para prácticamente descubrir un Mediterráneo en el Golfo de México. Y lo plantea casi de esta manera, ¿no? Juan Ignacio Molina en Chile tiene necesidad de utilizar la imagen del bárbaro bueno, como el buen celta, ¿no? Los pueblos de montaña, estos republicanos que los son casi sin saberlo, como los vascos también, ¿no? Pues algo así para los pueblos de la Araucanía, ¿no? Y de convertirse prácticamente en unos felices bárbaros
¿Que están cerca de qué? De ellos que son los romanos, claro. Ellos que son la nueva Roma de América, ¿no? Eso puede también parecer interesante. Y luego una segunda observación. Sería muy importante que nos planteáramos por qué, si hay este afán por ver en la antigüedad las esencias y recuperarlas, ¿por qué en el caso de España no tenemos una historia de España como tal, una historia de España, entre el padre Mariana y Modesto Lafuente? Y nosotros no tenemos una historia de España, tampoco tenemos una novela de España, hasta mi tope de Madrid, ¿no? Yo creo que sobre esos elementos deberíamos pensar más, ¿no? ¿Hasta qué punto una historia imperial como la de España bloquea precisamente la posibilidad de hacer una historia nacional? Nos quedaríamos toda la mañana, Claro. pero intentad unas respuestas que luego podemos continuar con el café, podéis seguir hablando. Pero Ignacio, Como Chema es tan inteligente y además mete lo último que dicho, tu último libro es buenísimo, ¿no? Que ha sobre la España imperial, final de la España imperial. Bueno, yo te digo lo del pacto transaccional, normal, es decir, la continuidad rupturista, paradójicamente, quienes sí que se habían beneficiado de la ruptura absoluta, luego hacen el pacto, pactan para continuar, el pacto de coleganza. Se pasa también, aquí se han citado muchos nombres italianos y tal, con esas transiciones del fascismo al comunismo y todas estas cosas que estaban en la historiografía española pasado, que es la historia de la transición, que por eso se puede hacer una crítica ahora como los revisionismos históricos liberales critican también a la transición, o los de izquierda también, que también hay revisionismos históricos, hay de derechas y de izquierdas, y hay muchos casos en este sentido. De hecho, una cosa, como por ejemplo a nivel institucional es un ejemplo. José María Maragall, que es el ministro en el 83, hace dos cosas. Una, jubilación obligatoria a los 65 años. Que eso no lo aceptan el Bunker, porque los otros sí, los del pacto liberales y tal, se hacen eméritos y algunos de ellos pasan de haber sacado las cátedras en los años 40 y llegan hasta el 98, 99, o don Antonio Beltrán hasta el 2006, siguiendo cuando habían llegado a la cátedra en el 49. Es decir, lo aceptan siendo eméritos. Jover también, Artola, toda esta gente. Coronano dijo, estos gobiernos son rojos y tal, y renuncia en el momento ese. Pero hay otra cosa, hacen a todos los que eran en aquellos momentos adjuntos catedráticos, como una forma de renovar, es una institucional. La segunda parte, sí, esos son los años 80, 80, 90. Luego las cosas cambian en la generación, en la década olímpica. Los historiadores profesionales sabemos perfectamente que hay diversas formas de aproximación al pasado. ¿Por qué quería traer yo aquí el tema de la reflexión de la cultura histórica? Porque es la categoría que nos permite que hay reflexiones políticas, literarias, artísticas, audiovisuales, comerciales, con unos usos y unas dimensiones, como lo sabes, y unos objetivos que van desde el entretenimiento a la gamificación. La cultura popular, la legitimación política. El problema es que los historiadores nos estamos dejando impregnar sin saberlo por estas cosas que forman parte de la cultura histórica. O, por ejemplo, dejarme solo termino con esta. Antes hemos estado hablando de una chica, Rebeca Rodríguez, que es una de las jóvenes más inteligentes que he conocido últimamente, a la que tuve la oportunidad de asistir a su tesis doctoral en Santander, y ahora de leerme los dos libros que ha sacado de la tesis doctoral, que se van a publicar de manera inmediata, hacer un informe totalmente positivo, porque estoy de acuerdo. Bueno, la segunda parte de su tesis doctoral, que es una tesis que va a levantar ampollas, porque, ojo, el tema de la continuidad sale un problema, Gustavo. ¿Cómo los de historia de la literatura no tienen problema en estudiar historia de la literatura? Y los historiadores tenemos problemas en estudiar historia de la historia. Eso es para reflexionar, porque somos una profesión con unos movimientos intracomunitarios muy difíciles que nosotros los hemos estudiado en algunos aspectos, pero no es el tiempo. Esta chica dedica 2 partes de una tesis doctoral de 1000 y pico páginas, porque de las antiguas,
La primera, hacer un análisis crítico de los historiadores que han analizado la Niña Bonita, desde la Segunda República, desde el momento hasta ahora. Pero es que la segunda parte es un libro precioso, además, porque la que lo escribe como Los Ángeles, además de ser muy inteligente, vuelvo a repetir, los historiadores, los novelistas. La literatura, y tú también practicas ese género, la literatura como ente extraliterario, de la historiografía, como nicho de cultura histórica que está penetrando. Trapiello, ayer no más. El actual, que bueno, Jordi Amat, en la crítica que le hizo, no lo he podido leer, Madrid 1945, pero va en la línea de un revisionismo que plantea la tercera España. Bueno, está criticado, pero es que lo que os quería decir es que esta chica, Afe, y yo ya lo habíamos hablado en algunas cosas, cómo la idea de la continuidad viene de la historia de la literatura. Y la historia de la literatura nos la ha metido, fue aceptada por los historiadores del franquismo para plantear el tema de las continuidades y evitar los aspectos más negativos de esa dictadura militar, nacional católica, a veces fascista. Entonces, para evitar, para señalar esas continuidades y evitar los análisis que ha planteado en un momento determinado el profesor Bull, pues está la literatura. Y hay un momento, de hecho, las grandes polémicas que lanza Mayner con Falange y Literatura de 1971, que ha quedado olvidado todas estas cosas, luego han sido retomadas por Jordi Gracia, que paradójicamente es el creador de opinión actual del país. El tema de las continuidades y tal. Claro, yo a esta chica le dije, creo que no va a encontrar trabajo en los medios periodísticos, porque claro, y habla todas estas cosas. Bueno, como veis son temas, pero como esas cosas a través de la literatura, de tal, y el historiador, yo me entiendo perfectamente que las anécdotas sean lo que estén marcando nuestra profesión. Un último libro que se va a presentar la semana que viene sobre Franco, una biografía publicada en Crítica, es lo que me acabas de explicar tú ahora mismo. Bueno, yo quería terminar solo con una cosa, para decirte lo de haber citado a Cicerón. La cita es memorable, pero, por supuesto, la práctica es otra cosa. Es un pequeño detalle de ese otro problema. Lo que quiero es que volvamos a reflexionar sobre el honor, la veracidad, hay que volver a los el clásicos. Trabajo. Hay que volver a los Era un niño para ti. Fernando, si puede ser no demasiado extenso. Un minuto, ¿no? Porque, vamos a ver, sobre Roma y América se está trabajando mucho y gente que está aquí. Entonces, bendito sea porque ellos son los que evitan que uno se tenga que meter en esas cosas. Y voy a aprender muchísimo de su trabajo y se está haciendo, y además se está haciendo muy bien en ambos lados del Atlántico y con gente muy conectada y que se lleva muy bien, que hacen cosas fantásticas, ¿no? Yo estoy esperando que siempre que saquen cosas para seguir aprendiendo de ellos. Luego, el tema de las historias de España. Yo creo que la razón... A mí me gustaría que hubiera razones ideológicas para las cosas, pero a veces las cosas son más tontas. Yo creo que Mariana, por ejemplo, llega y todo el mundo se impresiona mucho lo que dice. Bueno, ya está estudiado hasta aquí. A partir de aquí extendemos, ¿no? De hecho, hasta el siglo XIX, lo sabes mejor que yo, dicen añadidos a la historia, y van haciendo añadidos, ¿no? Como si no hubiera habido, no pasara nada, ¿no? Y yo creo que hay otra razón. Cuando ves a la gente que empieza a hacer historias en el 18, ¿no? Por ejemplo, una gente que me encanta, los hermanos Moedano o el padre Masdeu, es que no llegan las criaturas, porque se ponen a trabajar y empiezan a hacer historia literaria y hacen 20 tomos y se han llegado al Imperio Romano, ¿no? Pero sí, yo creo en todo caso que el imperio puede ser un problema más grave de lo que parece a la hora de reflexionar. En todo caso está siempre esa contradicción que está en la Numancia de Cervantes, ¿no? Entre nosotros luchando contra los romanos, pero nosotros tenemos un imperio que es en cierta medida sucesor de los romanos, ¿no? Entonces, claro, bueno, son... Ahí sí hay algunos historiógrafos modernistas que aquí han quedado sí. Como inexistentes y hay sí. algunos muy buenos. Hay algunos muy buenos. Pero cuando yo tuve que hacer el trabajo, yo no me encontré apoyos
algunas cosas, pero reflexiones que tú dijeras, hombre, estaban las cosas de Sánchez Alonso, que era el mamotreto, ¿no? La cosa esa. Y entonces nos da mucha pena, yo lo digo para que se note que estamos a punto de llorar en ese tema, que se conmuevan, que se pongan a trabajar en historiografía modernista, porque es una historiografía maravillosa, maravillosa. Y la americana ni os cuento, que nos van a contar, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por, digamos, imposiciones del cronograma. Debemos cortar, animamos a seguir debatiendo y nos vemos de nuevo aquí a las 11:30 para la siguiente sesión.